noche del 31 de octubre tiene algo especial. Luces tenues, figuras extrañas en los balcones, niños disfrazados, calabazas iluminadas, casas decoradas con telarañas artificiales y alguna no, esqueletos y brujas, y para muchos es simplemente Halloween, para otros otra cosa, pero se ha transformado en una celebración alegre, divertida y sin demasiada reflexión. Sin embargo, esta fiesta tiene raíces profundas, tanto religiosas como paganas, que han ido moldeando a través del tiempo, la historia y la cultura, las actividades que hoy tenemos con respecto a esta fiesta. El nombre Halloween proviene de una antigua expresión inglesa que significa All Hallows Eve, que significa víspera del Día de Todos los Santos. Lo que nosotros tenemos el 2 de noviembre sería, ellos lo hacen ahí en el 31 de octubre. Después habría que ver por qué, aunque no es la misma fecha, cercana a esa fecha es que tanto en un lugar como en una cultura como en otra se celebra el Día de los Muertos. A simple vista parece una festividad más del calendario litúrgico cristiano, pero lo cierto es que aunque tuvo una fase cristiana, sus raíces más remotas están ligadas a algunos ritos celtas precristianos cargados de simbolismo, misticismo y conexión con la naturaleza. Hoy, en el contexto de una sociedad globalizada, Halloween ha perdido casi todo rastro de su contenido espiritual original. Se ha transformado en una fiesta comercial impulsada por el consumo y promovida por la industria del entretenimiento. Algo parecido a lo que le ha pasado a la Navidad y a todas las tradiciones que ha tomado en definitiva el sistema. Bueno, yo qué sé. Sin embargo, vale la pena preguntarse de dónde viene realmente esta festividad. ¿Qué celebramos cuando la festejamos? ¿Por qué genera tanto rechazo en algunos sectores religiosos? ¿Es una fiesta pagana, cristiana o simplemente una excusa para disfrazarse? Para comprender Halloween en toda su dimensión, debemos retroceder miles de años en el tiempo hasta los territorios que hoy conforman Irlanda y parte del norte de España, especialmente la parte ahí de Galicia. Allí era donde habitaban los celtas, ese pueblo que vivía en estrecho contacto con la naturaleza, las estaciones y los ciclos agrícolas. Sus guías espirituales eran los druidas, sacerdotes sabios y místicos cuyo conocimiento abarcaba desde la medicina hasta la astronomía y la religión. En el calendario celta, el año se dividía en dos grandes estaciones: la mitad clara, que era la primavera-verano, y la mitad oscura, que era el otoño y el invierno. El 31 de octubre marcaba el final de la mitad clara y el comienzo de la oscura. Ese momento de transición se celebraba con la festividad del Samhain, o en realidad pronunciado Samhain, que se escribe S-A-M-H-A-I-N, no sé por qué se diría Samhain, pero bueno, cuyo significado literal es el fin del verano. El Samhain era mucho más que una fecha para cerrar el ciclo agrícola. Representaba el inicio del nuevo año celta y era un tiempo sagrado en el que se creía que el velo que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos se hacía más delgado. Durante esa noche, los espíritus podían regresar temporalmente a visitar a sus seres queridos. Para recibirlos, atención, los celtas dejaban comida fuera de sus casas, encendían hogueras y colocaban luces en las ventanas para guiarlos. También se disfrazaban con pieles de animales y máscaras para ahuyentar a los espíritus malignos. Estos rituales tenían un carácter apotropaico, o sea, buscaban proteger a la comunidad frente a los peligros del invierno y alejar a las fuerzas negativas. En cierto modo,
los disfraces y las máscaras eran una forma de engañar al mal. Y si lo pensamos bien, hoy seguimos haciendo lo mismo. Cruzamos los dedos, tocamos madera, usamos amuletos, tiramos monedas en fuentes, incluso el año nuevo realizamos pequeños rituales como comer 12 uvas, vestirnos de ciertos colores o encender fuegos artificiales para espantar las malas energías. Nada nuevo bajo el sol. Galicia, con su herencia celta, también conservó reminiscencias del Samhain o Samhain a lo largo de los siglos. Actualmente la Festa do Samhain ha sido recuperada y revalorizada. En localidades como Rivadavia, Ourense, se celebra la Noite Meiga, que es la Noche de las Brujas, en la que las calles se llenan de disfraces, procesiones y rituales. También se realiza la famosa queimada, una bebida espirituosa que se quema en una gran copa mientras se recita un conjuro en gallego. Moullos con corullas, sapos e brullas. Este ritual busca espantar a los malos espíritus y proteger a quienes participan. En otras partes de Galicia, como la isla de Arousa, los niños todavía van de casa en casa pidiendo una limosniña, parecen brasileros, uña limosniña por los defuntiños que van alá. Una frase que recuerda mucho al actual trick or treat, que es el anglosajón, el truco o trato. A cambio de eso reciben castañas, panecillos y frutas como parte de la costumbre ancestral. Pero no solo en Europa, donde estas prácticas se mantuvieron. En Mesoamérica, culturas como la mexicana, la maya, zapoteca, mixteca y otras celebran también el regreso de los muertos durante esta época del año. Hoy el Día de los Muertos en México es un ejemplo vibrante de cómo estas tradiciones se fusionaron con el cristianismo tras la llegada de los conquistadores. Altares con fotos, comida, bebidas, flores de cempasúchil. ¿Cuáles serán esas flores? Y velas honran a los difuntos en una de las fiestas más significativas de esa región, un auténtico puente entre los vivos y los muertos. Cuando el Imperio Romano conquistó los territorios celtas, intentó suprimir muchas de sus prácticas religiosas. El emperador Claudio prohibió a los druidas, aunque la festividad de Samhain sobrevivió. Los romanos incluso añadieron sus propias deidades a las celebraciones, en especial a Pomona, que es la diosa de los frutos y de la cosecha. Con la llegada del cristianismo, la Iglesia Católica decidió incorporar muchas de las festividades paganas al calendario litúrgico, resignificándolas desde una perspectiva cristiana. Esta estrategia, conocida como inculturación, no intentaba erradicar las costumbres locales, sino reinterpretarlas dentro del marco de la nueva fe. Así, Samhain fue transformado en la víspera del Día de Todos los Santos, o All Hallows Eve, como se decía en el inglés antiguo. Fue el Papa Gregorio III en el siglo VIII quien cambió la fecha de la celebración de Todos los Santos del 13 de mayo al 1 de noviembre. Más adelante, Gregorio IV, o sea, el siguiente Gregorio, estableció que la fiesta se celebraría universalmente. La intención era clara: ofrecer una alternativa cristiana a las celebraciones paganas que aún perduraban en muchas regiones europeas. Ahora entiendo. El cristianismo salió con el Día de los Muertos el 1 de noviembre para contrarrestar lo de la Halloween, digamos, o en ese entonces el All Hallows Eve. La práctica de celebrar las primeras vísperas ya estaba arraigada en la tradición cristiana. Al igual que la Navidad comienza con la Nochebuena, la fiesta de Todos los Santos comenzaba el 31 de octubre como vigilia. Tan significativa fue esta fecha que siglos después el Papa Julio II eligió el 31 de octubre de 1512 para inaugurar los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. No era un día cualquiera. Ahora, ¿cómo pasó esta festividad cristianizada a convertirse en una fiesta masiva de disfraces y dulces?
La clave está en los irlandeses. Entre 1845 y 1849, Irlanda sufrió una terrible hambruna que obligó a millones de personas a emigrar principalmente a los Estados Unidos. Con ellos viajaron sus tradiciones, sus idiomas, por supuesto, y por supuesto su forma particular de celebrar el All Hallows Eve. Ya en el suelo norteamericano, esta festividad, imagínense, fue tomando nuevos matices. Se secularizó, perdió su carácter religioso y se convirtió en una celebración social y comunitaria. En 1921 se organizó el primer desfile de Halloween en Minnesota, lo que marcó el inicio de su expansión por todo el país. En las siguientes décadas se volvió una festividad popular especialmente para los niños. A esta nueva versión se le sumaron elementos simbólicos como la famosa Shake o Lantern, que es la cabeza iluminada. Su origen se remonta a una leyenda irlandesa sobre Jack el Tacaño, un personaje que logró engañar al diablo en varias ocasiones, lo que le valió no ser admitido ni en el cielo ni en el infierno. Condenado a vagar por la eternidad, Jack se alumbraba con un nabo hueco con una brasa dentro. En Estados Unidos el nabo fue reemplazado por la más abundante calabaza, dando origen a una de las imágenes más representativas de Halloween. Y también nació el trick or treat, el dulce o trato, en la que los niños disfrazados van de puerta en puerta pidiendo golosinas. Aunque parezca una invención moderna, tiene sus raíces en aquellas antiguas prácticas celtas y cristianas de pedir comida o limosnas a cambio de oraciones por los muertos. Hoy en día, Halloween es una de las festividades más comerciales del mundo, especialmente en los Estados Unidos, donde mueve miles de millones de dólares cada año en disfraces, dulces, decoración, películas, eventos y parques temáticos. Se ha convertido en un fenómeno global impulsado por la cultura pop, las redes sociales y la industria del entretenimiento. En muchos países, especialmente en América Latina, Halloween fue adoptado sin sus raíces históricas como una moda importada. En ciudades como Buenos Aires o Montevideo, cada vez más niños y adolescentes participan en la celebración, mientras algunos adultos la critican por considerarla ajena o superficial. También se podría considerar ajena y superficial la Navidad. Sin embargo, conocer su historia puede darle un nuevo sentido. Y bueno, sí puede ser. Halloween es una expresión colectiva de nuestra relación con la muerte, el misterio y lo desconocido. En un mundo cada vez más racional y tecnificado, donde se busca dar explicaciones lógicas a todo, esta festividad nos conecta con una parte más instintiva y ancestral de la experiencia humana, el temor a lo que no se puede ver y a lo que no se puede controlar. Disfrazarnos, decorar con esqueletos y calaveras, mirar películas de terror o visitar casas encantadas no es solo un juego, es una manera simbólica de enfrentarnos a esos miedos. Como lo hacían los antiguos celtas con sus máscaras, nosotros también adoptamos otras identidades, quizás para entender mejor la nuestra. Nos transformamos, aunque sea por unas horas, y eso tiene un profundo valor psicológico y cultural. Además, Halloween es una de las pocas festividades modernas que nos permite hablar de la muerte sin solemnidad ni tabúes. En muchas culturas occidentales, la muerte ha sido marginada del discurso cotidiano, confinada a lo médico, lo jurídico o lo religioso. Halloween, al igual que el Día de los Muertos en México, nos recuerda que la muerte forma parte de la vida y que también puede ser pensada desde lo lúdico, lo simbólico y lo artístico. A lo largo de los años, Halloween ha generado resistencias, especialmente en sectores religiosos que la asocian con prácticas satánicas o anticristianas. Sin embargo, esta visión suele basarse en un desconocimiento profundo de sus orígenes. Lejos de ser una fiesta del mal, Halloween es, en su esencia más antigua, una forma de reconciliarnos con los ciclos de la naturaleza, de rendir homenaje a nuestros antepasados y de conjurar de forma simbólica los temores que nos habitan. La pregunta entonces no debería ser si Halloween es bueno o es malo, sino cómo lo celebramos y qué sentido le damos.
puede ser solo una excusa para reunirnos, divertirnos y dejar volar la imaginación, pero también puede ser una oportunidad para reconectarnos con nuestras raíces culturales, para enseñar a los más jóvenes sobre historia, mitología, simbolismo y espiritualidad. Como toda festividad viva, Halloween seguirá cambiando con el tiempo. Lo que hoy vemos en las tiendas o en las redes sociales es apenas una versión moderna y probablemente muy superficial de un ritual milenario, pero eso no lo hace menos válido. Cada generación transforma las tradiciones según sus necesidades, sus miedos y sus sueños. Lo importante es recordar que incluso disfrazados de zombies o vampiros, seguimos siendo parte de una larga historia de la humanidad que ha buscado desde siempre entender lo invisible, lo que hay más allá de la muerte, lo que ocurre en esa delgada luz entre la línea y la oscuridad. Linda columna esta que habla de Halloween, y a mí en particular me interesa justamente por eso mismo. En nuestra cultura estaba bastante tachado el hablar de la muerte. Se solía pasar inclusive ¿cómo es? A ocultar destinos de familiares porque simplemente habían fallecido. Es bastante raro, pero bueno, ahí estamos, viendo qué puede suceder con estos cambios, donde al menos estamos hablando de la muerte y se puede reconocer que existe la muerte y que es parte de la vida, como decía el proceso, y que no tiene por qué ser algo triste, apesadumbrado. En otros países la muerte se celebra porque se celebra la vida del que vivió. Es como a veces yo siento que a veces la tristeza sobre una muerte está muy basada en lo que nosotros pensamos que vamos a extrañar a la persona que se fue, o que nos gustaría tenerla eternamente por al lado nuestro. Pero entendiendo la vida, creo que lo mejor cuando alguien se va es darle un punto de final positivo, alegre, que alguien diga, bueno, a veces hago este ejercicio, ¿no? Imagínense ustedes que estén del otro lado viendo a sus seres más queridos llorar por usted, y usted capaz que está bien o está aliviado de un montón de cosas que estaba padeciendo en la vida. Bueno, no lo sé, no lo sabemos, pero sí está bueno quizás de entre los caminos que podemos tomar aunque sea, no le voy a decir que tiremos cohetes porque se fue fulano o mengano, pero al menos poder hablar de eso y no tomarlo con aquella solemnidad que solíamos tomarlo no hace mucho por estos lados. Así que bienvenido Halloween también, y bienvenido los celtas, y sobre todo esa forma de vivir muy integrada a la naturaleza. Estás en Tente en el Aire, hablemos de todo. Presenta Fábrica de Pastas Moroni, Río Gas Durazno, de la Vallejo 835, llamada al 4362-3737, Sol, Flores y Plantas de Interior y Exterior, Cerveza Col y viandas vegetarianas Tranquila la Vaca.